Bueno, simplemente recapitulo lo que estamos comentando, lo que estaba comentando, que ese artículo eh, la hermana Marie de la Sagesse sobre el libro de Philippe de Villiers. Denuncia de Villiers: nuestras élites están bajo hipnosis, encandiladas, asistiendo a una invasión sin resistencia, peor aún, cultivando suicidamente el exotismo de la propia desaparición. Yo estoy hablando sobre todo, y bueno, porque el libro trata sobre el Islam, porque es lo que está ocurriendo, lo que está aconteciendo, no solo en Francia, sino en varios países, ¿no? En toda Europa en realidad, donde hay una fuerte inmigración, hay un alto índice de natalidad, mientras que los europeos es bajísimo, y claro, por empezar, es una ley natural que los vacíos se ocupan, ¿no? Pero lo peor no es eso, sino es cómo se ocupan. Y cuando no hay una resistencia, no estoy hablando de hostilidad, sino de una resistencia firme en la fe, en este caso, al otro se le otorga el doble de fuerza. Porque, como dice, ¿no? Están incluso las clases dirigentes encandiladas, asisten a la invasión y no hay ninguna resistencia. Y para no hablar así de términos muy genéricos, sino de casos concretos, vamos a algunos ejemplos. Por ejemplo, el rector, tomo algunos nada más. El rector de la Gran Mezquita de París, Boucaquer, tildado de islamista moderado, proclamó el 5 de abril del 2015 frente a un público de 50.000 creyentes musulmanes, dijo: atención, ¿no? Este es el moderado, tenemos 2.200 mezquitas, es necesario duplicarlas de aquí a 2 años. Y lo logró. Ojo que para alcanzar este ambicioso objetivo tiene aliados, y estos aliados de lujo, en parte, son del clero francés, como Monseñor Michel Dubos, quien dijo que estaba a favor de las iglesias, que las iglesias se vuelvan mezquitas, perdón, a favor de que las iglesias se vuelvan mezquitas antes que restaurantes. Es decir, si hay que venderlas, entonces antes que sean restaurantes, mejor que sean mezquitas. Claro, este Boucaquer, el Boubaquer, digo, el moderado, lo agarró el vuelo, ¿no? Y propuso abiertamente transformar las iglesias vacías en mezquitas directamente, ya que es una regla matemática: menos iglesias igual a más mezquitas. Dos bienes sustituibles, pues por una parte faltan mezquitas y por otra la iglesia vacías piden ser llenadas. Es simple. Así lo puso. Bueno, continuando en esta línea de este diálogo interreligioso, el presidente de la Unión de Organizaciones Islámicas de Francia propuso nada menos que la construcción de mezquitas catedrales. Y el obispo de Auch, Monsieur Maurice Gardet, reservó una parte del diezmo, atención, una parte del diezmo de los católicos franceses para destinarlo a la reconstrucción de la gran mezquita de la ciudad. Esto sí, claro, sin previo aviso a los feligreses, ¿no? Estaban poniendo dinero, no sabían que iba a ir para la mezquita. ¿Y por qué lo hacen? Digo, para congraciarse. ¿Y de qué va a servir? Nada. Y advierte también de Villiers que muchos obispos franceses colaboran en esta causa. Y da el ejemplo del cardenal, nada menos que el cardenal Barbarin, quien en un comunicado del 10 de julio del año 2016 dio su apoyo entusiasta a la construcción de un instituto de civilización musulmana en Lyon, ahí era la sede de él, para permitir descubrir los aportes de la cultura musulmana. Hay que decir que el instituto está justo al lado
de la Gran Mezquita de Lyon. Y ahí predica un conocido salafista. O sea, los salafistas son sunitas radicales. Bueno, así yo ya había advertido, ¿no?, acerca de los eufemismos, de palabras que suenan bien, pero esconden tremendas realidades, engañan. Y en el ámbito de lo político hay palabras tales como alianza de las civilizaciones, suena bien, o el neologismo multiculturalismo. Lo habrán oído. Como que una cosa muy buena, viene aquello del melting pot, del crisol de razas, de juntarlas. Es un aparente respeto a la diversidad, un teórico enriquecimiento cultural que se termina cayendo en la ley del más fuerte. Y no precisamente del Estado, porque del Estado que está acogiendo a estas corrientes inmigratorias. Y esto es lo que ha venido ocurriendo, por ejemplo, en Francia desde hace más de 40 años. Porque una cosa, como decía un amigo, alguien pragmático, una cosa es té con limón y otra cosa es limón con té. Una cosa es acoger, siempre hay que acoger y coger, pero guardando, preservando la propia identidad y además exigiendo también que sea respetada por el que viene y no que quieren poner la suya. Y por otra parte, acoger dentro de la medida de lo posible, es decir, si una cosa es acoger a 10.000, otra cosa es acoger a 10 millones o a 1 millón. Pues, entonces, en vez de ser té con limón, es limón con té, es decir, se diluye la presencia original, la nativa, la cultura, y desaparece. Por eso esta invasión musulmana ya no tiene diques de contención. Son los que ponen las reglas. Ellos son los que intimidan a los demás. En Suecia, por ejemplo, hay 67 zonas, y han escuchado bien, 67 zonas, en manos totalmente de musulmanes, donde impera la Sharia, es decir, la ley musulmana, sin que la policía pueda ni se atreva a entrar. Pero lo peor no está en los que avanzan, sino lo peor está en los que ceden ante la presión, los que claudican, incluso antes que empiecen las presiones, porque perdieron el baluarte, porque perdieron la roca que los sostenía, dejaron a un lado a Cristo, que nos dice, que nos repite, sin mí nada podréis. Lo peor es que de la parte eclesiástica se utiliza el Evangelio para este suicidio colectivo, apelando a la acogida, a no levantar muros, sino a hacer puentes. Sí, puentes, para que al final sea más rápido, así entran más, ¿no? Por eso, veamos qué opina alguien de grandísima autoridad por su estatura moral, su sabiduría, su intelectualidad, su prudencia. Yo me atrevería a decir su santidad también, su propia experiencia personal. Me refiero al cardenal originario de Guinea, Robert Sarah. Él es de Guinea, es africano. Nombre sabio. Recomiendo sus libros. Dios o nada es un libro para subrayarlo todo. El poder del silencio, para ir leyéndolo despacito, y otro nuevo que todavía no ha sido traducido, que acaba de salir. Bueno, en una entrevista que él concedió a la publicación francesa Valeurs Actuelles, el cardenal, que él es prefecto para el culto divino y disciplina de los sacramentos, refuta firmemente a aquellos que se quieren valer del Evangelio, manipulándolo, agrego yo, para imponer la inmigración masiva. En su gran mayoría, también agrego, musulmana. Dice el cardenal, es una falsa exégesis, es decir, falsa interpretación de la Biblia, utilizar la palabra de Dios para valorizar la migración. Dios nunca ha querido estos desarraigos. Las palabras del cardenal son muy valientes porque van a contracorriente total con lo que se pregona
desde las alturas romanas y de las conferencias episcopales de Occidente, es decir, la promoción a ultranza de la inmigración masiva, indiscriminada, acompañada todo esto de citas evangélicas, y la amenaza de que quien piensa lo contrario no es cristiano. Eso se vio ahí también ahora en política, ¿no? Bueno, lo que pasó en Italia. No voy a adentrar, es harina de otro costal, pero también demuestra, ¿no? Bueno, el cardenal Sará lanza la voz de alarma y dice: esta voluntad actual de globalizar al mundo, suprimiendo a las naciones, las especificidades, es una locura total. Claro, es el nuevo orden mundial. Es globalizar y dejar de lado las soberanías nacionales. Y en cuanto a las analogías bíblicas, recuerda que el pueblo judío tuvo que exiliarse, pero Dios lo condujo de nuevo a su país. Cristo tuvo que huir de Herodes y refugiarse en Egipto, pero volvió a su país cuando Herodes murió. La identidad, la pertenencia son importantes para el cardenal. Cada uno de nosotros, dice, debe vivir en su país. Como un árbol, cada uno tiene su terreno, su ambiente donde crece perfectamente. Y dice, más vale ayudar a las personas a crecer en su cultura que animarlas a venir a una Europa en plena decadencia. El cardenal Sará ve que no solo es negativo para el país de acogida, porque claro, no nos puede absorber y además pierden la identidad, sino muy especialmente para los supuestos beneficiados. Todos los inmigrantes que llegan a Europa están hacinados, no tienen trabajo ni dignidad. ¿Es esto lo que quiere la Iglesia?, se pregunta. La Iglesia no puede colaborar en esta nueva forma de esclavitud en que se ha convertido la migración de masa. Pero, mientras que el destino y los riesgos que corren los migrantes son personales, afectan solo a los individuos que están encandilados por el espejismo de Occidente, para Europa supone un riesgo existencial. Dice el cardenal, si Occidente continúa por este funesto camino, hay un gran riesgo de que, debido a la falta de natalidad, desaparezca, invadido por los extranjeros, como Roma fue invadida por los bárbaros. Y añade, hablo como africano. Mi país es mayoritariamente musulmán. Creo saber de qué realidad estoy hablando. Lo mismo advierten, ¿no? Los cristianos de Siria y demás, cuidado, no saben la que les espera. Por otra parte, para el cardenal Sará, Europa y su civilización no son como cualquier otra. Tiene una misión especial encomendada por Dios, y su desaparición sería un desastre para el mundo entero. Dios no cambia de opinión, dijo. Dios ha dado una misión a Europa que acogió al cristianismo. Y los misioneros europeos han proclamado a Cristo hasta los confines de la tierra. Y no fue una casualidad, era el plan de Dios. Esta misión universal que Él le dio a Europa, cuando Pedro y Pablo vinieron a instalarse en Roma, a partir de la cual la Iglesia ha evangelizado Europa y el mundo no ha terminado. Pero si nosotros le ponemos una fecha límite, hundiéndonos en el materialismo, el olvido de Dios y la apostasía, entonces las consecuencias serán graves. Si Europa desaparece y con ella los valores inestimables del viejo continente, el Islam invadirá el mundo y nuestra cultura, nuestra antropología y nuestra visión moral cambiarán totalmente. Aquí me detengo, alabado sea Jesucristo, sea por siempre.